Bienvenidos a mi canal. Pido disculpas por haberme demorado tanto en subir vídeos, pero con el trabajo y demás no he tenido tiempo. Hoy os traigo una historia que nos cuenta Luis Carlos Aguirre desde Antioquia, Colombia. Hola, estimada Sare. Me encantaría que subieras esta historia que quiero compartir con ustedes. De antemano quiero agradecerle a usted por todos los relatos que nos traes. Bueno, me presento, mi nombre es Luis Carlos Aguirre. Tengo 22 años y vivo aquí en Antioquia, aunque toda mi familia vivía en Cali. La historia que te cuento le sucedió a mi abuela, que en paz descanse, pues ya murió hace unos años. Siempre he escuchado esa historia por boca de mi abuela y por boca de mi mamá. Hace unos 25 años mi abuelita tenía una pequeña finca a las afueras de Cali. Ella vivía ahí junto a mi mamá, pues mi abuelo había fallecido años atrás. Mi mamá no estaba mucho en esa finca, pues ella estudiaba en la capital y solo iba los fines de semana. Una mañana en la que mi abuela andaba regando los cultivos, vio a dos hombres pedir auxilio a los vecinos de al lado, y nadie le abría la puerta. Mi abuelita, algo asustada, pues no sabía qué es lo que ocurría exactamente, se aproximó a la entrada de su casa rápidamente, pero los dos hombres la pararon. A grito de auxilio le pidió a mi abuela que por favor le dejaran entrar, pues querían arrebatarle la vida. A mi abuela le dio pena y finalmente accedió. Mi abuela les ofreció agua y hasta algo para que comieran, pues se veían deshidratados y muy pálidos. Sin necesidad de preguntarles, ellos le dijeron a mi abuela que unos hombres querían darle muerte por unos ajustes de cuenta. Mi abuela no quería estar involucrada en esas cosas y les pidió que se marcharan lo antes posible. Ellos intentaron convencer a mi abuelita dándole lástima y que sus hijos se quedarían sin papá. 3 días se quedaron refugiados y la verdad que se portaron muy bien y fueron muy juiciosos con mi abuelita. Le ayudaban en casa con la limpieza, incluso repararon algunos muebles y pintaron el techo del baño. Finalmente ellos vieron que el peligro había pasado y decidieron irse. Al amanecer, dándole un fuerte abrazo y las gracias por la hospitalidad de la mamá de mi cuchita. Llegó el fin de semana y mi mamá vino a quedarse a dormir. Mi abuela le contó todo lo sucedido y mi mamá le reprochó y le prohibió abrirle la puerta a desconocidos, pues nunca se saben las intenciones de ellos. Mi abuelita seguía convenciéndola de que eran muy buenos muchachos y juiciosos. Y mi mamá peleaba con ella hasta que finalmente mi abuela entró en razón. 2 semanas después, un martes, vinieron esos dos hombres de nuevo. Mi abuela, un poco incómoda, les atendió sin ni siquiera abrir la puerta. Los hombres le dijeron que por su amabilidad y buen trato vinieron a traerle un regalo en agradecimiento por su bondad. Mi abuela los dejó pasar de nuevo, les hizo un cafecito y conversaron. Uno de ellos le entregó a mi abuela una caja bastante grande y pesada. Ella la abrió y dentro había joyas hermosas de todo tipo, oro blanco, amarillo, collares con diamantes y un fajo de billetes. Mi abuela les dijo que no podía aceptarlo. Y también tenía mucho miedo y pensó que esas joyas y dinero fueron robados. Ante su negativa rotunda a aceptar ese lujo, ellos insistieron contándole que esas joyas las habían comprado única y exclusivamente para ella y para su hija. Mi abuela, extrañada, les preguntó que cómo sabían que ella tenía una hija. Ambos hombres cambiaron de tema radicalmente y le dijeron: «Mire, señora, nosotros hemos venido aquí por 2 cosas. Una es obsequiarle por el trato que nos dio,
y otra que necesitamos un refugio para poder escondernos en caso de peligro y que nos guardes un billetico que tenemos, documento y objetos valiosos. Nadie sabe que nos encontramos aquí. Nadie. Y nadie a usted la conoce. Y tranquila, porque a usted no le va a pasar absolutamente nada. Solo le pedimos de favor que nos ayude con esto. Mi abuela se negó rotundamente. De hecho, comenzó a llorar desconsoladamente, pidiendo que por favor se marcharan de su casa y que no regresaran jamás. Que se llevaran el regalo, y repetía una y otra vez que no quería verse involucrada en estas vainas raras. Uno de ellos le dijo: Señora, es que no le estamos pidiendo permiso, es que no le estamos preguntando siquiera. Usted no tiene opción. El otro intentó convencerla más calmadamente y le dijo: Mire señora, nosotros escondemos todas nuestras cosas en algún cuarto que tenga o detrás de la casita, y nosotros mandaremos a alguien cada mes para comprobar que todo esté bien y para traerle un dinerito para usted y su hija. Y cualquier cosita que le haga falta, usted se lo dice a la persona de nuestra entera confianza y nosotros con mucho gusto se la daremos. Mire, Cuchita, no quiero que le falte de nada y con nosotros vas a estar muy bien. Va a poder reparar la casa, que está un poco caída, podrá organizar su finca, incluso podemos contratarle a personas que le ayude a usted con el servicio o que quiera trabajar en el campo cultivando algunas hortalizas. A mi abuela nada le hacía cambiar de opinión. No quería verse involucrada y seguía diciendo que no. Uno de los hombres alzó la voz y le dijo: Mire, señora, lo estamos haciendo por las buenas, pero de que lo hace, lo hace. De que nos ayuda, a como dé lugar. O si quiere, hablamos también con su hijita, que viene este fin de semana. O también podemos ir a hablar con ella en la habitación compartida donde vive. O la esperamos a la salida de la universidad. Dígame, señora, ¿qué prefiere? Mi abuela sintió mucho miedo, más que por ella, por su hijita. No tenía ni idea de cómo estos hombres sabían tanto, y con mucha pena y angustia decidió acceder a la petición que le hacían estos dos hombres. Bueno, más que acceder, realmente no le quedaba de otra. Ellos le dijeron que vendrían al día siguiente con todos sus enseres, dinero y demás. Dicho y hecho, vinieron al día siguiente, bien entrada la madrugada, sobre las 2 a.m. aproximadamente. Vinieron en un furgón bastante grande y aparcaron en la parte de atrás de la casa. Le pidieron a mi abuela que se encerrara en su habitación y cuando ellos acabaran le avisaría. Mi abuela empezó a poner trabas y uno de ellos le gritó y le dijo: Señora, obedezca, no me azare. Venga que le explico. A mí me costaría muy poco hacerle la vuelta a su hijita, ¿sí me entiende? Por ahí tengo un panita que vive cerca de la universidad y basta solo con hacerle una llamadita, así que no estorbe y vaya a su recámara, doña señora, no estorbe. Mi abuelita, muerta de miedo, se fue corriendo hacia su dormitorio y se tiró en la cama llorando sin parar, y se puso a rezarle a su virgencita y al niño de Atocha, rogando para que no le hicieran nada, y le prendió una velita a la santita para que la protegiera, a ella y a su hijita, allá donde se encontraba, y poder hacer algo y poder acabar con esta maldita pesadilla de una vez. Pasaron unas cuantas horas y los hombres entraron a la habitación de mi abuela y la encontraron sentada frente a las estampitas, con lágrimas en los ojos y con las velitas casi consumidas.
Oigan a esta, dijo uno de ellos, el más cruel, rezándole a sus santos. Mire, señora, no hace falta porque la vuelta es fácil. Si usted le cuenta alguna cosita a sus vecinos o le cuenta a la policía, sus santos no van a poder protegerla ni ayudarla, porque le mando derechito con ellos para que le rece cara a cara. ¿Sí me entiende? Mi abuela asintió con la cabeza sin poder mirarle a los ojos. El otro hombre, un poco más bonachón, le dijo: Cuchita, hemos guardado nuestras cosas. No se preocupe, mire, le dejo este número de teléfono por si usted ve a alguien extraño y nos avisa. Y mire, le dejo este montoncito de plata para que compre comidita o lo que le haga falta. Y hágame el favor y compre velitas y se la coloca ahí a las estampitas para que nos protejan a nosotros también. Cualquier cosita usted nos llama y si le hace falta más plata se la pide al hombre de mi confianza que mandaré para que revise todo. Y relájese y no tema porque no le va a pasar nada. Señora, ya nos veremos, cuídese mucho y que mi Dios y los santos la protejan alto. Él le dio un beso en la frente y le dijo a su amigo que se fueran ya. Le costó 2 días a mi abuela levantarse de la cama, aunque suene mal decirlo, pero hasta sus necesidades se la hizo encima. Era tanto el pánico que tenía y el terror que sentía de tan solo pensar que no a ella, sino a su hija le llegara a pasar algo. Era viernes y mi abuelita sabía que esa noche venía mi mamá como de costumbre. Y no quería que supiera nada, no quería preocupar a su hija, no quería traumarle la vida para siempre. Así que se incorporó. Lo primero que hizo fue recoger las sábanas y la cobija y las almohadas. Las colocó en una bolsa para posteriormente tirarlas a la basura. Ella se dio un baño y decidió bajar al piso de abajo. Sacó las bolsas fuera donde estaba el cubo y entró a mirar cómo estaba la casa. Todo estaba en orden, tal y como ella lo había dejado. Ella sabía que los malhechores habían escondido el dinero y sus pertenencias detrás de la casa, pero no sabía exactamente dónde y tampoco quiso averiguarlo todavía. Ella tenía un duro trabajo que hacer: fingir que todo estaba bien delante de su hija. Pasó el tiempo y al mes vino un señor muy amable a visitar a mi abuela. Mi abuela sabía perfectamente quién era y se trataba del hombre de confianza de esos dos. El señor era bastante caballeroso y respetuoso, con mucha amabilidad. Le pidió a mi abuelita poder confirmar que todo estuviera bien. Mi abuela le dejó entrar a la casa y ni siquiera le indicó el sitio, pues el hombre ya sabía dónde estaba. Entró por la cocina y abrió la puerta que daba atrás de la casa. Se quedó unos 15 o 20 minutos fuera y regresó. Fue a donde mi abuela y le dijo: Señora, todo está en orden. Sacó un sobre de la bolsa que cargaba y se lo entregó. Le dijo que muchas gracias por todo y que disculpa por las molestias. Le dijo: con este dinero tendrá suficiente para sus gastos. Le dijo también que si le hacía falta más, que no dude en pedírselo el próximo mes. Mi abuela le dio las gracias un poco menos asustada que la primera vez. Aquel hombre se marchó y todo estaba bien, entre comillas. Mi abuela se acabó acostumbrando a la llegada de ese hombre cada mes, pero un día todo cambió. Mi abuela esperaba a aquel sujeto que siempre venía a asegurarse y a entregarle el sobre, pero esta vez vinieron los 2 hombres, los dueños de la caleta. Saludaron a mi abuela cordialmente y le dijeron que cómo lo había ido y que la casa estaba muy bonita, que vieron que el billete que recibía le había servido para algo bueno.
Mi abuela apenas contestó, atemorizada, rezaba que esto acabara pronto y que se fueran de una vez. Los hombres avisaron a mi abuela de que tenían que llevarse la mitad de sus cosas, pues tenían que irse a otra ciudad, porque ya no estaban a salvo. Le pidieron a mi abuela que fuera a su recámara, y esta vez mi abuela no puso objeción ninguna, y se fue corriendo al piso de arriba. Pasaron 2 o 3 horas y empezó a escuchar gritos entre ellos. Discutían por algo, pero no se escuchaba bien. Iban subiendo las escaleras y seguían discutiendo, y mi abuela alcanzó a oír que uno decía que es mejor que nadie sepa nada, y el otro dijo que nadie se enteraría, y que ella no diría nada. Mi abuela sintió el terror en sus carnes y empezó a llorar de puro miedo. Conforme se iban acercando, más clara era la conversación. El más cruel de los dos le explicaba al otro que aunque ella no dijera nada, podría venir alguien y podría obligarla a punta de arma a decir todo lo que sabía, enseñarle la caleta o decir cómo éramos nosotros o cualquier cosa. Mientras que el otro le decía que no, que ella no diría nada y aparte nadie sabe dónde escondemos las cosas y tal. Tal vez podríamos darle dinero para que se vaya a otra ciudad o lo que sea. El hombre más cruel decía que no, que esto se acababa rápido, se moría y ya. Entraron en la habitación y vieron a mi abuela tirada en el suelo, muerta de susto, agarrando las 3 estampitas con mucha fuerza. El hombre sin sentimientos empezó a reírse de ella a carcajadas, mientras que el otro le decía cállate y no hagas eso. Mi abuela, en medio del pánico y la ansiedad, gritando, le pidió que acabaran con su vida de una vez por todas, que demuestren lo varoncito que eran y que le hagan partir con Dios en ese momento. Uno de ellos, ya sabemos quién, sacó el fierro que tenía escondido detrás, en el pantalón, y no dudó en apuntar hacia la cabeza de mi abuelita. Ella con valentía le retaba a que lo hiciera, porque estaba cansada ya de tanto sufrimiento y amenaza. El otro apartó el fierro de la cabeza de mi abuela y pidió calma a su compañero. Este le dijo, o te encargas de quitarle tú la vida, o yo te la quito a ti, acompañado de muchos insultos. Le pasó el fierro y le dijo, acaba con su vida o acabo con la tuya. Te espero en el carro, huevón. Mi abuelita le pidió piedad y besaba las estampitas de la Virgen, el niño de Atocha y de la Santísima, y aceptaba su cruel y triste destino. El hombre le pedía perdón mientras la apuntaba y le dijo, perdóneme, señora, y le metió un fue en el pie y otro en el techo. Le dijo, no sé si subirá. A ver, por eso le disparé. Llamaré a la Cruz Roja para que venga a socorrerla. Espero que salga de esto y que se vaya lejos de aquí, señora. El hombre bajó al piso de abajo y llamó por teléfono tal y como dijo, y se marchó corriendo hacia el carro. Y se fueron. 15 minutos o 20 vinieron la Cruz Roja. Mi abuela, con un dolor terrible y casi desmayada, le pidió a los médicos que la curaran en casa, pues estaba a la espera de que viniera su hija. Ellos se negaron y la llevaron de inmediato al hospital. Ella temía por su vida y por si se daban cuenta de que seguía viva, pero no podía hacer nada. Le extrajeron la bala del pie y le cosieron, le hicieron el curetaje correspondiente, le traspasaron sangre y había perdido mucha, y también le pusieron suero. Le dijeron que debería de estar ingresada varios días para ver su evolución.
Ese mismo día, en la madrugada, mi abuela salió del hospital, se consiguió una silla de rueda que estaba en una esquina de la sala y salió de ahí. Se dirigió a un puesto de taxi cercano y le pidió a un taxista que la llevara a casa. Cuando la llevó, le dijo que entrara con ella, pues el dinero lo tenía dentro de la casa. Le pagó y se fue, y ella cerró las puertas y apagó todas las luces. Al día siguiente venía su hija. Ella estuvo pensando todo ese tiempo qué es lo que debería hacer y tomó una gran decisión que cambiaría su vida por completo. Llamó a su hija por teléfono y le dijo que se verían en la capital. Y no le dio tiempo a su hija de preguntarle porque le colgó rápidamente. Mi abuela dolorida sacó su maleta que estaba debajo de la mesa de la sala y la colocó encima. La abrió y se quedó observándola por un rato. No pretendía guardar su ropa, sino el dinero que quedaba en la caleta y todo lo que tuviera valor. Arrastrando el pie con dolor todavía, fue como pudo hacia la parte de atrás de la casa. Ella empezó a mirar a su alrededor y se dio cuenta que había tierra levantada a un costado de ella. Así que se dirigió ahí y se dio cuenta que estaba todo bien tapado, pero el cemento todavía estaba algo fresco y era más fácil de destapar la caleta. Agarró un pico y empezó a picar la zona y una pala, etc. Ella sufría por el dolor que tenía en su pie, pero no le impidió alcanzar su objetivo. Por fin destapó por completo la caleta y se divisaba lo que en su interior había. Mi abuela decía que había dinero colombiano y extranjero. Había muchas cajas y bolsas. Ella agarró todo el dinero que pudo y abrió un par de cajas que contenían documentos o vasijas de porcelana, así que no le interesó abrir ninguna más. Después de llenar la maleta con mucho esfuerzo, fue a su habitación y cogió las joyas que mi abuelo le regaló, algunos objetos de gran valor sentimental para ella y las estampitas. Los guardó y se fue de la casa sabiendo que jamás volvería. Finalmente se marchó de la casa para no volver más. Como pudo fue a la casa de un vecino para pedirle que la llevara a la capital. Y él le dijo que si le había pasado algo a ella o a su hija. Y mi abuela le explicó que ya le contaría cuando llegaran a la capital. Al llegar se reunió con su hija, se despidió de su vecino sin éste saber que jamás la volvería a ver. Su hija le preguntó a su madre qué pasaba, por qué había ido a la capital y qué le había pasado en el pie, etc. Mi abuela le respondió a mi mamá que se callara y que no preguntara, que ya le explicará. Decidieron irse lejos de ahí. Tomaron un taxi. Mi mamá le dijo que iba a salir muy caro, que mejor cogieran el autobús. Y mi abuela le dijo que no, que ella sabía lo que hacía y que se callara, por favor. Cogieron un taxi y le dejaron en una ciudad. Después cogieron otro, le dejaron en otra ciudad y así, para que no hubiera hilos por si acaso alguien preguntaba. Finalmente acabamos aquí, donde ahora estamos viviendo. Debo decir que después de eso a mi abuela le fue bastante bien. Con ese dinero abrió un pequeño comercio. Mi mamá comenzó a estudiar en esa ciudad. Conoció a mi papá y se casaron. Hemos vivido siempre juntos. Mi abuelita siempre me tenía en sus oraciones. Me enseñó que confiara en la Virgencita de Atocha y en la Santa Muerte. Siempre me decía que me protegerían. Siempre tenía sus estampitas colocadas en la mesa de noche con su velita prendida. Y yo cuando estoy mal también lo hago. Es una historia muy triste, pero con un bonito final. Te cuento esta historia porque sé que hablas de la Santa Muerte, a la cual yo respeto mucho, porque todos vamos a morir, ¿no?
Pero también quería hablar sobre la Virgencita de Atocha, a la cual mi abuela tenía mucha devoción. Y porque es una forma de recordar y rendirle homenaje a mi abuela, que ya no se encuentra con nosotros. Y espero que escuche esta historia donde quiera que se encuentre. Un saludo inmenso, amiga Sare, y espero que lo publiques. Bueno, espero que os haya gustado la historia que os he traído hoy. Me ayudaríais mucho si os suscribierais a mi canal y si le dierais me gusta al vídeo. Escribid en los comentarios si os ha gustado y queréis más historias así. Decidme si queréis que de vez en cuando suba vídeos de historias de terror. Bueno, en el vídeo de hoy quiero saludar a Jesús Moreno, que nos escribe desde Medellín, Colombia, a Brian Martínez desde Ecuador y a Teresa López desde Tamaulipas, México. Bueno, espero que os haya gustado. Yo pues estoy mal de la garganta. No sé si es resfriado o COVID, no lo sé. Pero a mí siempre me tiene que pasar algo. Bueno, un saludo a todos y un fuerte abrazo. Espero que la Santa os guíe y que nos guíe a todos. Chao, chao.